Ya, ¿les aparece a ustedes igual ese audio que dice esta reunión está siendo grabada? Sí. Sí. Ya, es que antes no salía, ahora se actualizó. Ya. Y dice continuar o salir de la reunión. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Claro, es que a algunas personas no les gusta que se grabe. O sea, puede ser, es una opción salirse entonces. Yo creo que es más para reuniones, sí, en ese sentido. Ya, ahora sí, ahora me hizo caso el computador. Ya, entonces, vamos a ver texto argumentativo. ¿Ya? El texto argumentativo se ve en tercero medio. En realidad se trabaja un poco en segundo también, segundo medio, otras veces un poco en primero, pero se refuerza totalmente en tercero. Ya es parte de los contenidos de tercero medio. ¿Ya? Y para comenzar, vamos a ver los objetivos. Tenemos que conocer las principales características de un texto argumentativo, reconocer la tesis presente en un texto argumentativo y comprender también distintos textos argumentativos. Ya, eso es lo que vamos a hacer en cuanto a argumentación. Entonces, para comenzar, vamos a ver esta viñeta que tenemos aquí con Mafalda, ¿cierto? Que el creador de Mafalda falleció el año pasado. Bien, dice Mafalda, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, le dice ella, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? ¿Qué situación tenemos aquí? En esta viñeta que vemos de Mafalda. ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Qué situación tenemos aquí? Una discusión. Una discusión. Una discusión, ¿cierto? Como dice Jonathan. Bien, una discusión, una niña contestadora, sí, también, entre la madre y la hija. ¿Ya? Bien. Tenemos una discusión, claro. ¿Cuál es el tema aquí de la discusión? La hija no quiere hacer caso. Que la hija no quiere hacerle caso, ¿cierto? No quiere aceptar la orden que le da su mamá. Bien. Desobediencia. La desobediencia, ¿ya? ¿Y cuáles son las razones que da Mafalda? Ella es la hija. Que ella es la hija, ¿ya? Que ella es la hija, claro, porque la mamá le dice que como es la madre, le tiene que hacer caso. Sí. Pero como ella nació el mismo día que ella se hizo mamá, tienen igualdad de... Exacto, igualdad de condiciones. Bien. Entonces, ¿qué será argumentar? ¿Qué entienden ustedes por argumentar? Cuando escuchan esta palabra, ¿qué se les ocurre? Hablar algo con base. Hablar algo con bases, ya. Está defendiendo lo que dice. Que está defendiendo lo que dice y por ahí no escuché algo más que comentaron. Llegar más a fondo de un tema. ¿Llegar más a fondo en un tema? Sí. Ya. Ok. ¿Y cuándo argumentamos? Cuando no estamos de acuerdo en algo. Ya, cuando no estamos de acuerdo en algo. Bien. Cuando damos nuestra opinión igual, ¿puede ser o no? Ya, cuando damos nuestra opinión, ¿ok? O sea, ¿dar la opinión es argumentar? ¿O es parte de? Parte de. Parte de, pues no es un argumento de nada. Ya, ok. Ya. Veamos, entonces. Oh, sigue llegando gente, por eso voy parando de repente, ¿eh? Entonces, ¿qué es la argumentación? Argumentación es, o argumentar, ¿ya? Es dar motivos y razones, esto es importante y por eso igual está destacado. Motivos y razones para defender o rebatir una opinión,
o punto de vista, o bien para convencer a otro, a un receptor, ¿se acuerdan de esa palabra que la vimos cuando empezamos las clases? Sí, hermano. Para convencer a un receptor de la autenticidad de una idea o tema determinado. ¿Ya? Entonces, argumentar es dar razones o motivos que defienden una opinión que yo doy. Entonces, ¿en qué lugar está la opinión? ¿Está antes o después de la argumentación? Después. Después, ¿Después? después. O sea, primero... Porque según yo, primero- primero va la opinión y después una Sí, argumenta. después va el debate. Ya, claro. No, pero- Entonces, la opinión, ¿está primero o después del argumento? Después. ¿Después? Ese era ambas encuentro yo, ¿no? Profe, Ya. disculpe, ¿quieren entrar algunos compañeros? Pero no me aparece nadie aquí. Sí, aquí, sí. Sebastián dice que está pidiendo, por favor. Ya. Pero aquí no me aparece nadie. Digo yo, aquí en Zoom no me aparece nadie que quiera entrar. Ay, creo que le salen. Ay, sí, Por favor, esperen a y razón, creo. No me aparece nadie. Ese es el problema. opinión, Que intenten de nuevo, a ver qué les sale. No sé, que intenten de nuevo, porque hasta el momento no. Me han aparecido varios, y los he ido aceptando a todos. Ya. Entonces, ahí vienen dos. Yamilet me sale aquí. Yamilet. ¿Ya? Ok. Entonces, en realidad, Ese como- era ambas. puede ser. Ahora, Sebastián Ramírez, ¿será? Ahí lo admití. Sebastián Ramírez. Ya, ahora vuelvo a la clase. Entonces, pueden ser ambas. Sí, pueden ser ambas. O sea, puede ir primero una razón y después la opinión. Buenas tardes, Puede- Miss. Buenas noches, en realidad. Buenas noches. O puede ir la opinión y después la razón. Pero también puede ser en ambos sentidos, ¿no? O sea, dar una opinión. Que alguien argumenta Luis. y contra una opinión. Habla. A ver, La respuesta, por favor, les pido que profesora le da. por favor apaguen los micrófonos quienes no están hablando en la clase. Por favor. Profe, yo le digo que uno puede dar una opinión y alguien me puede argumentar eso y nuevamente yo puedo dar otra opinión. ¿Se puede? Exacto. Sí. Ya, bien. Entonces, el orden en realidad puede ser tanto primero la opinión, después la argumentación, o bien al revés. Ya, primero la argumentación y después la opinión. Pero en un texto, cuando escribimos un texto, la idea es que primero vaya nuestra opinión y después las razones de esa opinión, de por qué yo tengo esa opinión. Ya en un texto bien escrito, bien redactado, la idea es que primero se presente la opinión y después las razones para defender esa opinión. Esa es como la estructura en un texto, así debiera ser. ¿Ya? Recordemos que la opinión es lo mismo que un punto de vista, es lo mismo que lo que pensamos respecto a algo. ¿Ya? Recuerden que esto lo vimos, lo trabajamos, ¿cierto?, en la clase anterior, lo que es la opinión, vimos la diferencia entre opinión y hechos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una opinión, tenemos también razones que sustentan esa opinión, tenemos nuestras propias razones, y eso es la argumentación, cuando nosotros damos esas razones, cuando entregamos los motivos de por qué tenemos ese punto de vista respecto a un tema. ¿Y por qué damos los motivos? Para convencer al otro. Esa es la finalidad. Porque, por ejemplo, si estamos en un debate o si estamos en una discusión con alguien, nosotros planteamos nuestros puntos de vista y luego comenzamos a dar nuestras razones. Como en el caso de Mafalda, que lo veíamos aquí. Ella le pregunta, ¿pero por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué? El por qué, aquí ella está consultando la razón. ¿Por qué razón? Y la mamá le da esta razón. Ese es su argumento. Porque te lo ordeno yo que soy tu madre. Ese es su argumento. Y ella le rebate ese argumento
Porque si es cuestión de títulos, le dice, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. O sea, si es por títulos, ¿cierto? De madre e hija, al final ella, Mafalda, le da a entender que ese argumento no es válido para lo que ella le está pidiendo. ¿Ya? Sigo. Entonces, para que el emisor, o sea, quien emite el mensaje, quien emite la opinión, para que el emisor pueda convencer al lector o a su receptor sobre su postura, debe emplear argumentos que le ayuden a ese propósito. ¿Ya? Lo mismo que dijimos antes. Los argumentos entonces son razones o motivos que se entregan para defender un tema determinado, una postura, para defender una postura determinada respecto a algo. ¿Ya? Y tenemos acá algunos elementos que están presentes en el proceso de argumentación. Ya tenemos siempre un tema controversial. Un tema, ¿qué significará controversial? Debatir, contradecir lo que está debatiendo, ¿no? Un tema controversial. ¿Que genera debate? Que genera debate. Ya, exacto. Un tema controversial es un tema que genera debate, que genera distintas posturas, que genera conflicto. ¿Ya? Entonces, este tema controversial puede ser una situación problemática o dudosa que acepta diversas formas de ser tratados o abordados, es decir, que admiten distintas posiciones, enfoques u opiniones. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces tenemos un tema controversial, que es algo que genera debate, que genera distintos puntos de vista. Ejemplo, la política. La política siempre genera distintos puntos de vista, ¿cierto? Y después tenemos ahí los, ¿cómo se llaman? La situación problemática. Claro, situaciones problemáticas. Sobre todo dudosa. Dudosas también, ¿cierto? Religión. Otro tema controversial, la religión, totalmente, ¿cierto? Y después tenemos los tipos de religión. Y eso también genera debate, genera distintas opiniones, ¿ya? El aborto, La como política. dice... Sí, exacto. A la política. La política, como está aquí mencionada. El aborto, como dice Angélica Sepúlveda, el aborto totalmente. Si es que... Hasta las mismas normas establecidas en cada lugar. Exacto, La- hasta las la di- mismas la di- normas. La diversidad hoy en día de la La sexualidad. diversidad sexual, claro, exacto. Como dice también Jonathan, ¿cierto? La sexualidad. La diversidad de género, que también es un tema que provoca debate, son temas controversiales porque todos tenemos distintas opiniones. En algunas coincidimos, ¿cierto? En otras no coincidimos y ahí... Todos no estamos de acuerdo muchas veces en algunas cosas. Claro. Ahora, por ejemplo, el tema de este pase, el pase que se le va a dar a las personas que están vacunadas. ¿Han visto en las noticias ese tema? Sí. Sí. Ahí hay un debate grande por el tema. ¿Se podía Claro. opinar? El pase que está a partir El de carné hoy. verde. Eso, el carné verde, que está disponible a partir de hoy, creo, que uno lo puede descargar, ¿cierto? Las personas que ya están vacunadas con sus 2 dosis lo pueden descargar y pueden usar ese pase en lugares con fase 1, se pueden desplazar, y en lugares con fase 2 pueden transitar entre las comunas. No, pero ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo porque supone que la vacuna no era obligatoria, era voluntaria. Sí. Y con esto están obligando a la gente a vacunarse. ¿Por Sí. qué no lo dijeron del principio que era obligatorio? Yo, la verdad de las cosas, yo no me he vacunado. No me he vacunado y no me pienso vacunar. Porque pienso que las vacunas no son efectivas. Duran 6 meses. Ya. Y, Claro, y- un poquito. igual la persona se va a enfermar, igual va a contagiar a otras personas. Claro, Igual no, va a hay seguir una, Daría muy contagiando. fuerte. no hay una vacuna que prevenga el contagio, Claro, ¿cierto? Claro, Ahora, no hay lo, una vacuna que prevenga el contagio. lo que previene es la muerte, que no es menor. Pero no es contagio, claro, pero no es Que no es contagio. menor, ¿cierto? Claro, porque usted Previene se la vacunó. muerte. Yo sí. Ni Yo siquiera me la vacuné. muerte. Claro, Sí. pero si usted se vacunó, Sí. puede contagiar, y se contagia, usted puede contagiar a otra persona. Claro, sí, no, sí, eso lo tengo totalmente... Entonces, Para eso por se eso vacunan digo, las demás, pues, para que no les dé.
Claro, Igual, y a vemos, todos, y todos claro, están y igual. vemos que es un tema totalmente controversial. Ahora, claro, desde un principio se planteó que la vacuna era voluntaria, ¿cierto? Cada uno por sus razones se vacuna o bien no se vacuna, no es obligatorio, ¿ya? Y ahora, claro, surge este tema del pase de movilidad, que como dice Luis, está obligando a las personas también a vacunarse, a movilizarse por la vacuna. Estuve viendo las noticias en la mañana y ya en muchas partes estaban acabándose también algunas dosis y eso está generando esto. Es un tema controversial totalmente. Si se fijan, tenemos distintas Miss, posturas. Miss, ¿Sí? de igual forma la vacuna no tiene como un tiempo de efectividad, sino que de hecho está en estudios todavía. No es Está, como que dure claro, por un cierto tiempo. está todo en estudio, todo en estudio. La verdad es Pero si que la vacuna es un estudio, sí, la es un vacuna es estudio, un estudio que, claro, Sí, pues están un siendo, estudio. claro, es un estudio, solamente dura como 6 meses o menos la efectividad, que dicen que dura 6 meses. De Y de hecho, ahí la Bueno, ellos, persona sí, tiene que volver a vacunarse. claro. de hecho, No, la ellos no vacuna saben tuvo un si... tiempo de 90 días de estudio, de preparación hasta sacarla, pero no tiene un tiempo de efectividad de 6 meses, eso todavía no se ha dado. No se ha dado el tiempo de efectividad que tiene una vacuna. No, sí, ya dijeron que tenía efectividad hace 6 meses. Claro, la verdad es que hay que investigarlo también. Nosotros para tener nuestra opinión tenemos que investigar de qué se Oiga, trata esto, ¿cierto? Y si se, Para y si se, hablarlo ¿se a trata solamente de conciencia. eso? y si se O da sea, cuenta, lo único que se han hecho millonarios son las grandes farmacéuticas, no. Sí, Son las eso es grandes verdad. farmacéuticas, lo único que se han hecho millonarios con las vacunas. Claro, en eso concuerdo. En ni eso siquiera concuerdo. que hay muchos que hace mal. Lo del carnet verde en este caso es como discriminación, profesora. Ya, Es discriminación, po. claro, ¿Y de sí, Es discriminación. sí, claro, porque las personas que no están vacunadas no van a poder desplazarse, ¿cierto? Igual que las que sí están vacunadas. Y lo otro también es que esto del pase de movilidad, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ah? La verdad es que pienso que va a generar más contagios, finalmente. Porque por lo mismo que decimos, o sea, el hecho de estar vacunado no previene del contagio, previene de tener eh, síntomas graves, de llegar a la hospitalización, ¿cierto? De morir de COVID, pero no previene del contagio. Entonces yo ¿Se creo que, acuerda? claro, mucha gente ¿Se se va a acuerda? aprovechar, tal vez, chipe libre, como dice aquí José, Sí. también. ¿Se acuerda Sí, que antiguamente cuando estaba el otro ministro, Mañalich, igual quería dar una tarjeta, sí, sí un lo carnet, recuerdo, sí, y al final lo desecharon? Lo desecharon la idea. claro. Bueno, y ahora ya está, y a pesar de que el colegio médico se opuso, ¿cierto? El colegio médico se opuso por estas mismas razones, porque va a generar más movilidad, va a generar más contagios probablemente, ya. Ya está, ya está. Entonces, claro, aquí surgió un tema que es totalmente controversial, se fijan, y esto genera debate. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué no nos sirve? ¿Qué problemas puede traer? Son hay razones, ¿cierto? Ustedes mismos también dieron razones, hablaron de la vacuna, ese es otro tema que también provoca controversia, ¿ya? Y ahí es cuando surge la argumentación. Ahí es precisamente cuando surge, ¿ya? Y bueno, ¿con qué seguimos? Otro elemento que está presente en la argumentación son los participantes. ¿Qué es lo que Obviamente, estamos haciendo? ¿Qué es lo que claro, estamos haciendo ahora? obviamente tiene que haber participantes para que se dé esto. Nosotros somos en este caso aquí los participantes, ¿cierto? Para que se dé la argumentación hay presencia de un emisor, que es la persona que emite primero el mensaje, ¿ya? El receptor, Y el receptor, que es quien recibe ese el que mensaje, recibe. claro, y después se intercambian los papeles porque el receptor también puede dar su opinión y ahí pasa a ser Pasa a ser emisor. emisor. Bien, ¿ya? Que es lo que vimos, esto lo vimos al inicio, ¿cierto? ¿Sí? Y lo Sí. seguimos trabajando, ¿ya? Entonces se van intercambiando ahí los papeles. Entonces el emisor emite una opinión a favor o en contra de algún tema y el receptor puede o no estar presente de manera directa en el momento de la argumentación. Eso quiere decir que, por ejemplo, ahora nosotros estábamos hablando del tema de la vacuna y del pase de movilidad, pero esta clase queda grabada
¿cierto? Y después esta clase la van a ver otras personas del curso y esas personas van a ser también receptores, pero no van a estar de manera directa. ¿Se entiende eso? No están de manera directa porque no estuvieron en la clase precisamente, pero igual van a estar recibiendo los mensajes que nosotros emitimos. ¿Ya? Y acá una cita famosa dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y eso igual es importante que nosotros tengamos la libertad de poder emitir nuestras opiniones. Y aceptar Y lo que opina la otra persona. Claro, porque yo acepto que ustedes piensen distinto a mí, o que piensen igual a mí también, y eso lo agradezco en ciertas circunstancias, y en otras también agradezco que piensen distinto, porque eso igual me va ayudando, enriquece, ¿cierto?, el diálogo, enriquece la argumentación, vamos conociendo a los otros también. Pero es que eso es lo rico, que todos pensamos distinto. Si todos pensáramos igual, sería una vida súper aburrida, súper Sería fome. aburrido, ¿cierto? Todos pensaríamos lo mismo. Y lo más rico que hay entre el ser humano, que hay diversidad de opiniones. Podemos pensar de una forma distinta, y eso es lo bueno, que podemos debatir y exponer nuestras propias ideas. Exacto. A mí me llama la atención la gente que me dice: no estoy de acuerdo contigo, o pienso distinto. Me gusta eso, porque a mí me gusta saber el por qué. Y eso, como digo, enriquece también mi manera de pensar, lo que voy aprendiendo. Es entretenido, ¿cierto? Sí. Pero es bueno cuando la otra persona dice: yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? No, es que no estoy de acuerdo, no, pero argumenta por qué no estoy de acuerdo. Claro, eso es otra cosa. Claro, argumenta por qué no estás de acuerdo. Luego dice: no estoy de acuerdo contigo, pero argumenta por qué no estoy de acuerdo. No, o porque no sí, o porque no. O porque sí, o porque no. Claro, ahí no hay argumentos. Ahí no hay argumentos, exacto. Claro. O no quiero hablar, no hay argumentos. ¿Ya? Oh, no sé quién está hablando. Eso. No sé qué pasó ahí. Ya, ok. Ya, entonces, otro elemento que está presente en la argumentación es el contexto. ¿Ya? Y el contexto debemos entenderlo como la situación en la que se produce la argumentación. Su importancia radica en que, dependiendo del contexto, un tema puede ser o no relevante. Por ejemplo, una conversación entre amigos, una decisión médica, etc. ¿Ya? Acá el contexto, en este caso, por ejemplo, es la clase. ¿Ya? La clase en donde estamos aprendiendo aquí los elementos de la argumentación. El contexto siempre es la situación. ¿Ya? Una conversación entre amigos, por ejemplo. Una conversación entre amigos. ¿Han escuchado esa frase que dice: no, es que lo sacó de contexto? No sé si lo han escuchado. Sí. Lo sacó de contexto. Quiere decir que se está hablando de algo, pero no es válido en ese momento, porque fue válido en otro contexto. ¿Cómo lo pasó la semana pasada? Para otra situación. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo lo pasó la semana pasada? Claro, eso fuera de contexto. No, ahí tengo un ejemplo. Exacto, eso es fuera de contexto, porque me está haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. ¿Se fijan? Eso es fuera de contexto, no está relacionado, no hay lógica ahí. Fuera de contexto, claro. Ese es un ejemplo, un buen ejemplo, ¿ya? Claro, y aquí tenemos una imagen. Llega un caballero aquí a un hotel, el Hotel La Hostia, y él le dice: ¿me da una habitación con baño? Le damos la habitación, pero el baño se lo da usted solo, le dice él, el caballero de recepción. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta imagen? Él está hablando que necesita un baño en la habitación. Claro, ¿cierto? Y él lo agarra para la chuleteo prácticamente, dice: el baño se lo usted solo, ¿no? Claro, porque él piensa que habla de bañarse, ¿cierto? Claro, pero en de realidad, bañarse, piensa que habla de bañarse. Sí, entonces no, pues él no habla de eso, sino que habla de una habitación que tenga el baño incluido. Que tenga el baño incluido. Claro, y esto también es sacarlo de contexto de la situación que está él acá mencionando. Claro,
Y acá dice José que este caballero respondió otra cosa fuera de contexto. Y Glenn también dice que está fuera de contexto. Ya estoy viendo el chat. De repente me acuerdo de ver el chat. Perdón si no lo reviso siempre. Ya, sigamos. Otro elemento es la modalidad. ¿Qué es la modalidad? Es la forma en la que se da el texto, que puede ser oral o escrita. ¿Ya? A eso se refiere con la modalidad. Un texto puede ser oral o puede ser escrito. Ahora, cuando nosotros conversamos, Oral. es oral. ¿Ya? Es oral. Cuando nosotros estamos conversando, es oral. Ahora, si ustedes están discutiendo con alguien, por ejemplo, a través de WhatsApp, eso ya es escrito, a menos que manden audios. Ahí también sería oral, ¿cierto? Pero si van escribiendo en el chat, eso es escrito. ¿Ya? Y a su vez puede ser algo espontáneo, o sea, que surja en el momento, como cuando hablamos ahora del pase de movilidad y de la vacuna, eso fue espontáneo. O también puede ser preparado. Eso quiere decir que nosotros investigamos antes, vamos preparando nuestros argumentos para después presentarlos, como por ejemplo en un debate televisivo, ¿ya? Cuando los políticos, los candidatos a presidentes aparecen en los debates, eso está todo preparado. No es que ellos se planten ahí a hablar espontáneamente, sino que hay una preparación total detrás. ¿Ya? Bueno, y ahora pasamos a otro punto, que es la estructura del texto argumentativo. La estructura. Yo delante, ¿sí? ¿Puede poner la anterior que me atrasé? Ya. Ahí Voy a está. sacar una foto. Ya, ok. ¿Eso lo va a mandar, profe, como para imprimirlo? Sí, lo voy a mandar. Ya. Ya, ahora Ya, listo. Si ustedes pueden ir anotando cosas, igual eso sirve. Está comprobado que a nuestro cerebro le sirve anotar a mano, totalmente. ¿Estamos aquí? Escribir a mano le sirve al cerebro para reforzar las habilidades que tenemos, ¿ya? Que son habilidades que se han ido perdiendo con el tiempo. Bueno, tenemos entonces el texto argumentativo y tiene una estructura. Yo de algo les hablé esto al inicio, les mencioné algo de la estructura. Tenemos introducción, tenemos el cuerpo argumentativo y tenemos la conclusión. Estas son las tres partes del texto argumentativo, de manera general, porque en realidad en educación regular esto se ve con más divisiones, pero nosotros aquí lo vemos así porque esto nomás es lo que entra en la prueba, ¿ya? Entonces tenemos la introducción, que es la parte inicial del texto. O sea, el texto comienza con la introducción, en donde se presenta el tema y se presenta la tesis, ¿ya? Se plantea el propósito e ideas claras que después serán desarrolladas. Ahora, ¿qué es la tesis? La tesis, y esta palabra se la tienen que grabar, esto lo deben aprender de memoria, no pueden olvidarlo, porque se pregunta en la prueba. La tesis es lo mismo que la opinión. En un texto argumentativo, la tesis es lo mismo que la opinión o punto de vista. ¿Ya? Cuando hablamos de nuestra opinión, entonces hablamos de la tesis, que no es lo mismo que las tesis que se hacen en las carreras universitarias, por ejemplo, no se habla, no es la misma tesis. Esa tesis tiene otro sentido, ¿ya? Pero cuando lo enfocamos en el texto argumentativo y hablamos de tesis, nos referimos a la opinión. Entonces, en la introducción de un texto se presenta el tema, ¿ya? O sea, de lo que se va a hablar, y además se presenta la tesis u opinión respecto a ese tema. Después viene el cuerpo argumentativo, o también llamado desarrollo, que contiene todas las evidencias, o sea, todos los argumentos que sustentan esa tesis que La opinión. que se mostró al inicio, ¿ya? Y después terminamos el texto con una conclusión en donde el emisor del texto vuelve a mencionar la tesis, su opinión, ¿ya?
Y en vista de lo que se mencionó antes, acá en el cuerpo dice si esa tesis es válida o no, ¿ya? O sea, si mantiene su punto de vista o si no lo mantiene. Entonces, también acá la conclusión se puede plantear como un resumen de todo lo que se mostró antes. Esto es en general como todos los tipos de textos. Los textos tienen introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura general de los textos. Y cuando los orientamos hacia la argumentación, en la introducción va la tesis, en el desarrollo van todos los argumentos que sustentan esa tesis y después en la conclusión se puede hacer un resumen y se vuelve a mencionar la tesis que ya se nombró antes, que ya se trabajó antes. ¿Ya? Esto es como de manera general. No sé si están copiando, están tomando fotos. ¿Avanzo o espero un poquito? Avance, no. Así que estoy decir que si queremos valorar la nueva oferta Yo después la de veo, ¿no? Y ahí la como copio. Consejo de Administración de Comunicaciones Partners, debemos hacerlo sin su presidente. Escucho algo de fondo, Pregúntenle un asunto como de un presidente, no sé quién será. Ahí les pido que, por favor, Clase de historia. ya, ahí les pido que por favor se silencien ya. Bien, sigo. ¿Cómo identificamos la tesis y los argumentos? ¿Cómo lo hacemos? Porque al final es esto lo que ustedes tienen que realizar después en la prueba. Identificar tesis y argumentos. ¿Ya? ¿Cómo pasamos a eso ahora? Primero, primer paso, identificar la tesis u opinión del autor, ¿cierto? ¿Cómo la reconocemos? Primero, la tesis es la idea central del texto, porque todas las demás, claro, todas las demás la apoyan. Vamos a darnos cuenta que todo el resto del texto da argumentos que apoyan esa tesis, esa opinión. Y también es una afirmación polémica. Quiere decir esto que genera debate, o sea, es controversial. Lo que veíamos al principio, ¿cierto? Que hay un tema controversial. Acá hay una afirmación que es polémica, que causa debate. Responde a preguntas como, ¿de qué me quiere convencer el autor? ¿Cuál es su postura? Y puede aparecer de forma literal, o sea, ahí mismo en el texto que yo la leo y entiendo que esa es la tesis, o puede entenderse a partir de los argumentos y expresiones que utiliza el autor. O sea, tengo que entrar ahí a interpretar el texto, comprenderlo y ahí extraer la tesis. Ya puede aparecer de cualquiera de estas dos formas. Paso 2. Identifica los argumentos que sustentan la tesis. ¿Cómo reconocemos argumentos? Son ideas o afirmaciones que apoyan la tesis o postura del emisor. Responden a la pregunta, ¿qué razones entrega el autor para convencernos de su postura? Y pueden ir precedidos, o sea, antes del argumento pueden aparecer palabras como porque, ya que, dado que, etc. O sea, siempre que nosotros veamos estas palabritas, el porque junto, ya, sin separación aquí, porque, ya que, dado que, luego de esto viene un argumento. No estoy de acuerdo porque, y ahí va mi argumento. O sí estoy de acuerdo, dado que, y ahí va el argumento. Estas son palabras que podemos ir reconociendo, expresiones que podemos reconocer en los textos para encontrar los argumentos. Son marcas textuales. Entonces, veamos un ejemplo. Esto es un texto del año pasado, que apareció en un diario. Es una carta al director que escribió una persona que se llama Juan Vallejos. Señor director, ahí tiene como título Coronavirus. Señor director, el anuncio por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el que afirmó que en el país existen 260 casos sospechosos de coronavirus, hay que tomarlo con la misma seriedad y calma que cuando afirmó que Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Qué me dicen de esto? Lo leemos de nuevo. Coronavirus. Señor Está hablando director. el tema.
señor director, el anuncio por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando el ministro de Salud era él, ¿cierto?, en el que afirmó que en el país existen 260 casos sospechosos de coronavirus, o sea, al inicio del coronavirus, cuando estaba empezando la pandemia, hay que tomarlo con la misma seriedad y calma que cuando afirmó que Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Este caballero aquí, Juan Vallejos. Ya, el tema es el coronavirus. ¿Cuál es el tema del texto del coronavirus? Ya, Los participantes serían el director, ya, Mañalich, y el que Alumno. escribe la carta, Juan Vallejo. Juan Vallejo, ya, ¿Cuál es el contexto? A ver. Déjame sacarlo, Pero no hay que tomarlo con calma, seriedad y calma, que cuando afirmó que sí. Hay 200 ¿Cuál es? casos de sospechosos de coronavirus. ya. Ya, Entonces, sí. Veamos la La primera, modalidad que vamos por hay parte. que tomarlo con Ya. calma. Vamos por parte. Antes de responder las preguntas, ¿qué quiere decir acá Juan Vallejos en este texto? De los casos que han aumentado coronavirus, Ya, No, lo que quiere decir es que así como hay 260 casos, que era uno de los mejores sistemas de salud del mundo y que no había problema. Estamos en uno de los mejores sistemas de salud y se fue abajo el sistema de salud. ya. ¿Hay alguna otra idea por ahí? Ojo con esto, dice que hay que tomarlo con la misma seriedad y calma que cuando afirmó que Chile tiene uno de los mejores sistemas Por de el salud del sistema de mundo. salud. O sea, Sí. esto de los 260 casos, en ese momento, cuando teníamos esa cantidad de casos en Chile, ¿había que tomarlo con seriedad y calma? No, hay que No. tomarlo. No, pues no hay que No, tomarlo con seriedad y calma. no. No, Eso porque lo que, dijo como ironía. claro, esta es una ironía de Juan Vallejos. Claro. Es una ironía, claro. No hay que tomarlo con seriedad y calma, porque para empezar el ministro dijo que Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo y sabemos que eso no es verdad. No, no es verdad. Sabemos que no es verdad, ¿cierto? Entonces, partiendo por eso, o sea, los 260 casos en ese momento no había que tomarlos con calma. No había que tomarlos con calma. Claro, si tuviéramos el mejor sistema de salud, estarían todos, hasta los diputados, senadores, todos estarían en el mejor sistema de salud público. Y ni Pero siquiera no lo así, están, porque po. al final en Y ni siquiera países, así. claro, porque en países donde tienen sistemas de salud públicos muy buenos, aún así también el coronavirus complicó todo. Sí, pasó en todo el mundo y está pasando todavía. Ya en algunos países, claro, hay más avances, pero bueno, vamos de a poco. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de este texto? ¿Cuál será el objetivo de este texto? La ironía de la carta. El objetivo es criticar la gestión de Mañalich a través de A la través de la ironía. ironía. Ya, criticar ahí la gestión del ministro que estaba en ese momento, ¿cierto? Ese es el objetivo de él, de Juan Vallejos, porque él es el autor de este texto. Ya, entonces critica la gestión de Mañalich, dice que no hay que tomar con seriedad esto, porque nada, aquí no, o sea, no hay que tomar con calma, perdón, no hay que tomar con calma. Hay que tomarlo con calma, decía. Claro, pero no hay que tomarlo con calma, es todo lo contrario, contrario, y sí con seriedad, Con seriedad sí, pero no con calma. Claro, exacto. Porque el tomarlo con calma nos llevó a todo esto. Sí, exacto, un montón de contagios, ¿cierto? Y todavía, ay, bueno, ustedes lo saben también, ¿ya? ¿Cuál es el tema del texto? Coronavirus. Se está hablando, lo tiene como título, ¿cierto? Y además se habla en el texto del coronavirus. ¿Quiénes son los participantes en este texto? El director. ¿Ya? Porque va la carta dirigida a él. O sea, ¿quién es? ¿Emisor o receptor? El receptor. Receptor. El receptor. Y podría hablarse de Jaime Mañalich y él, porque lo menciona. Ya.
Entonces, sí. los participantes aquí son Juan Vallejos, ¿cierto? Que es el emisor, es quien emite su mensaje. El director, claro, como mencionaba ahí Luis, el director del diario, porque es el receptor, y en este caso Jaime Mañalich no, porque es parte del mensaje. Ah, ya, ok. Un ejemplo, ¿no? O sea, Es parte una ironía. del contenido del mensaje. Entonces no pasa a ser un participante como tal, sino que es parte del contenido, ¿ya? Y también acá los participantes son los lectores. O sea, en este caso nosotros que lo estamos leyendo, también pasamos a ser receptores, Sí. ¿ya? Como receptores del diario, porque esto aparece en los diarios. Entonces, ¿quiénes leen los diarios? Los lectores de diarios. Ya cuando queremos ver las noticias, por ejemplo, cuando llegamos a esta parte, también pasamos a ser participantes, pasamos a ser receptores. Y ahora, si Jaime Mañalich leyera esto, también pasa a ser un receptor. Y ahí sí es un participante. Pero en este momento, no. Es solo Pasa a ser parte... receptor. Claro, pero en este momento no, es parte del contenido. El contexto, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación o el momento? A eso ¿Hay se una refiere el solución al contexto. coronavirus? A eso se refiere el contexto, ¿ah? El momento. El momento en que se dio este mensaje. ¿En qué momento se habrá dado este ¿En el inicio mensaje? de la pandemia? En el inicio de la pandemia. Podemos acercarnos con el año, ¿cierto? 2020. Chile, pandemia, 2020. Ese es el momento o contexto en donde se da este mensaje. ¿Ya? A eso nos referimos con el contexto entonces. ¿Y cuál es la modalidad que presenta? Escrita. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la modalidad podía ser oral o escrita? Sí, o escrita. Sí. Espontánea o preparada. Sí. ¿Ya? Entonces en este caso es escrita y es Preparada. y es Preparada. preparada. Claro, porque la persona acá, Juan Vallejos, no es que esto lo haya escrito de un momento a otro, sino que lo pensó, ¿cierto? Lo escribió, probablemente después lo editó, seguramente cambió algunas cosas y después lo envió. ¿Ya? Entonces totalmente preparado, no es espontáneo, no surge en el momento, sino que hay una preparación detrás. ¿Cómo vamos hasta aquí? Excelente. Bien, profe. Super, profe. Ya, ¿hay dudas? No, profe, No, se profe. entiende. Por mi parte, hasta el momento no, profe. Ya, Con usted No, se hace casi. todo sencillo. ya, Cuesta un poquito. si tienen dudas me avisan, ya, me tienen que decir si es que hay algo que no entienden. Mi voz ya está un poco rara hasta ahora. Todo el día he estado hablando, entonces ya a esta hora empieza a sentirse más sensible. Ya, hay una guía que vamos a trabajar ¿A la próxima semana? ¿O para no? la próxima semana. Sí, pero ahora se las voy a mostrar y se las voy a enviar al... Profe, al pero grupo. la próxima semana van los textos literarios, ¿no? No, todavía no. No, Cristóbal. Yo sé que usted quiere ver los textos literarios, pero todavía no. Todavía no, ya tenemos que terminar primero argumentación. No muy rápido, Cristóbal. Sí, lo que pasa es que yo al inicio, si yo entiendo a Cristóbal, porque yo al inicio les dije que íbamos a ver textos literarios, pero yo cambié el orden, ¿cierto? Por eso Sí. Cristóbal piensa que vamos a ver textos literarios, pero no, yo cambié el orden, ¿ya? Y esta es la guía que vamos a trabajar la próxima Lo semana. que pasa, profe, lo que pasa es que con esto vamos a poder entender los géneros narrativos, supongo Sí, yo. con textos, con los textos literarios. Eso quería decir. Sí, con los textos literarios vamos a entender lo que es narrativo, lírico y dramático. Pero eso lo vamos a ver después. Así que paciencia, cálmense. Ya, paciencia. Entonces, esta es la guía que vamos a trabajar con texto argumentativo. Si se fijan, aquí aparece la definición de argumentación, que es lo mismo que yo les mostré hoy. ¿Ya? Es lo mismo, aquí tienen el texto en donde aparece todo bien explicado. Está el ejemplo de Mafalda, que también lo vimos, ¿ya? Después vienen los elementos presentes en la argumentación, tenemos el tema controversial, tenemos los participantes, el contexto, la modalidad.
La estructura también del texto argumentativo, dijimos que tiene una introducción en donde se presenta la tesis, después tenemos el cuerpo argumentativo en donde están los argumentos que sustentan la tesis, y después tenemos la conclusión, ¿ya? En donde el emisor vuelve a la tesis para comprobar que es válida, ¿ya? Y luego vimos cómo identificar la tesis, que es una afirmación polémica, después vimos los argumentos, cómo reconocerlos, que son ideas o afirmaciones que apoyan la tesis y que por lo general están precedidos por estas palabras, porque, ya que, dado que. Y aquí también está el ejercicio que acabamos de hacer, ya, el del coronavirus. Están las preguntas y ahí están las respuestas que también trabajamos. Y ahora viene un espacio para que ustedes hagan la comprensión de algunos textos. Está adelanto de vacaciones. No sé, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve desde sus pantallas? Se ve bien. Como el libro. ¿Se entiende? Se ve bien, profe. Ya. Ok. Este también es un texto del año pasado, de un diario del año pasado, y también está vinculado con el tema del coronavirus. Y ahí vienen preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo, ¿ya? Y después viene este texto que se llama La costa de los poetas chilenos. También ahí para leerlo, poetas chilenos como Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Nicanor Parra. Este texto habla de estos poetas, Huidobro, Neruda y Parra, ¿ya? Tienen cosas en común y cosas que los diferencian. Y este texto muestra eso. Es un poco extenso, pero así como ustedes lo ven, apareció en una prueba. Este texto es de una prueba de lenguaje del año 2018, puede ser. No recuerdo con exactitud, pero apareció en una prueba. ¿Ya? Entonces, para que ahí ustedes vean también el ejemplo, el tipo de texto que puede aparecer, ¿ya? Yo se los recomiendo leerlo con cautela, bien concentrados, más de una vez. Es necesario leerlo más de una vez porque es un poco denso. Ya, es un poquito denso. Y después de eso, ustedes tienen que aquí responder las preguntas de desarrollo, preguntas de selección múltiple. Son preguntas de una prueba. Estas aparecieron en una prueba. ¿Ya? Y acá, en esta pregunta, por ejemplo, usted tiene que elegir si está de acuerdo o no. O si no. Claro, y tienen que decir por qué. Fundamente. Cada vez que les aparezca esto, ustedes tienen que decir por qué. Entonces aquí ustedes marcan una X si sí o si no. Solo una de las dos. Y acá ustedes dicen por qué. Esto es súper importante, en una prueba no lo pueden dejar en blanco porque ahí tienen un punto menos. Bien, y esa es la guía, ¿ya? Así que yo se las voy a enviar ahora mismo, terminando aquí, se las envío junto con la clase cuando la suba a YouTube. Entonces, ¿qué vimos hoy día? A ver si alguien me hace un resumen. Vimos las partes o sea, qué es lo que era la argumentación y las partes de los elementos argumentativos. Ya, ¿qué es argumentar? Que otra persona me diga. ¿Qué es argumentar? Es debatir. Motivos o razones para defender un punto de vista o para convencer a un receptor sobre una idea o algún tema en específico. Bien, perfecto, perfecto. Los argumentos son motivos o razones que damos para defender un punto de vista con la intención, eso es importante que lo recuerden también, con la intención o el objetivo de convencer. Ya, eso es importante, porque cuando damos nuestros argumentos estamos intentando convencer al resto. ¿Ya? ¿Y los elementos que deben estar presentes en la argumentación cuáles son? ¿El emisor y receptor o no? Ya, esos son los participantes. Ya. Sí, siempre hay participantes. Sí, me confundí. ¿Qué otros elementos tenemos? El tema conversacional, los participantes y el contexto y la modalidad.
Un tema controversial que genera polémica, ¿cierto? Los participantes, que son el emisor y el receptor. El contexto, que es el momento en donde se da esa comunicación, ¿ya? Donde se entregan los mensajes. ¿Y qué más era, Cristóbal? Modalidad. La modalidad, que puede ser oral o escrita, ¿cierto? Y también puede ser espontánea o planificada, preparada. Preparada, claro. Con tiempo, eso quiere decir que se investigó antes, se escribió antes con tiempo, se preparó, se planificó, ¿ya? Ok, ¿y las partes del texto argumentativo? ¿La estructura? Introducción, argumentos y conclusión. Ya, introducción, el cuerpo argumentativo, en donde se dan los argumentos, y la conclusión. ¿De qué otra forma se le puede llamar a la opinión? Tesis. Tesis, eso no lo olviden. Tesis, ya, porque en la prueba se pregunta por la tesis. ¿Cuál es la tesis del texto? Esa es la pregunta. La opinión. ¿La idea principal? Claro. No es lo mismo. No, es la opinión. Es la opinión. Es la opinión. Entonces ustedes... el punto de vista. El punto de vista, exacto. Entonces a ustedes la prueba les va a aparecer un texto y la pregunta va a decir, ¿cuál es la tesis del texto leído? Y ahí ustedes van a tener que elegir entre las alternativas que se les propongan. Pero ahí ustedes tienen que entender que cuando se pregunta por tesis, se pregunta por opinión. ¿Cuál es la opinión? Ya, eso me interesa que quede bien, bien claro. ¿Cuál es la opinión? Tesis, entonces, sinónimo de opinión. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y que no lo olviden para la próxima clase, porque ahí vamos a revisar esta guía también que les envié. ¿Ya? Así que, o sea, no se las he enviado, se las voy a enviar ahora. ¿Cuándo nos toca clase, profe, ahora? La próxima semana nos toca el viernes. Viernes, sí. Ya. Solo esta semana tuvimos un cambio porque yo tengo una actividad el viernes con el otro colegio en donde trabajo. Ya. Entonces le pedí ayuda a la profe de matemáticas y cambiamos ahí el día. Pero la próxima semana nos encontramos el viernes.